Escándalo en Miss Universo. Jurados renuncian y Fátima peligra por supuesto amaño. Eso es lo que dice el título, pero lo que vas a escuchar ahora es aún más fuerte. Porque lo que está ocurriendo dentro de Miss Universo 2025 no es una simple polémica, es un incendio que amenaza con devorarlo todo. ¿Hubo realmente un amaño que podría dejar a México sin corona? ¿Quiénes son los jurados que renunciaron y por qué acusaron fraude a horas de la preliminar? ¿Puede la favorita Fátima Voz convertirse en víctima de un escándalo que ella no provocó? Quédate porque en este video vamos a resolver estas interrogantes. La verdad estalló como un rayo sobre un cielo que todos juraban despejado, y cuando el trueno terminó de resonar ya nada era igual dentro del universo dorado que presume transparencia y justicia. Justo cuando parecía que Miss Universo 2025 iba a lograr redimirse después de meses de polémicas, se abrió una grieta inesperada que se tragó la calma, la elegancia y la apariencia de perfección. Lo que comenzó como un simple murmullo entre pasillos se convirtió en una acusación frontal, posible amaño, conflicto de intereses y decisiones tomadas en secreto. Y cuando un jurado decide renunciar horas antes de la preliminar, no porque esté cansado o enfermo, sino porque afirma que no va a ser parte de un fraude, uno entiende que el temblor es real y que las consecuencias podrían arrastrar incluso a las favoritas. Entre ellas, claro, la mexicana Fátima Voz. Todo empieza con algo tan pequeño como una duda. Una duda razonable, de esas que nacen cuando algo no encaja. Omar Arfurch, uno de los jurados anunciados con bombo y platillo, encontró algo extraño. El tipo llevaba meses cerca de la organización, ensayando incluso la pieza musical que presentaría en la final, conviviendo con las candidatas, documentando cada momento de ese sueño que, para millones de personas, simboliza una competencia limpia donde todas parten desde la misma línea. Pero de pronto, como si alguien hubiera cambiado el libreto sin avisar, descubre por redes sociales que existe un segundo jurado. Uno improvisado. Uno que, según él, tomó decisiones fundamentales sin que los 8 jueces oficiales estuvieran presentes. Es decir, sin él, sin los que todos creían que tenían la responsabilidad de evaluar. Lo sorprende, lo desconcierta y lo alarma. Tanto, que decide preguntarle directamente a la organización qué está pasando. Y ahí es cuando todo empieza a oler mal. No recibe respuestas claras. No le explican quiénes integran ese jurado alterno ni por qué ellos, y no los oficiales, seleccionaron a las 30 semifinalistas entre más de 100 candidatas. Cuando una institución tiene la información para tranquilizar y no la ofrece, eso dice mucho. Y no precisamente algo bueno. A partir de ahí, la historia avanza como un documental de esos que mezclan suspenso con indignación. Omar busca por su cuenta, revisa nombres, perfiles, vínculos, relaciones, fotos. Y lo que encuentra lo deja helado. Entre los supuestos miembros del jurado improvisado, aparece una persona que mantiene una relación cercana con una candidata. No una coincidencia, no un rumor. Pruebas visuales, interacciones, presencia constante. Y claro, cuando un juez tiene conexión emocional, afectiva o personal con alguien a quien podría favorecer, el concepto conflicto de intereses ya no es teoría, es un problema enorme. Ahí Omar decide que no va a permitir que su nombre quede ligado a un proceso del que ya no confía. Su frase es contundente y rompe el silencio como una sirena, no será parte de ningún fraude. Y sí, la palabra es fuerte, pero la dice él. La dice un miembro del jurado oficial, no un bloguero aleatorio ni un espectador decepcionado. La dice alguien que vio por dentro algo que, según afirma, no corresponde a la transparencia que se prometió. Y si ya la situación era explosiva, lo que vino después fue gasolina pura. Otra jurado renunció también. Esta vez sin acusaciones directas, alegando razones personales. Pero las casualidades, cuando ocurren en momentos tan precisos, dejan de parecer casualidades. Si un jurado denuncia irregularidades, y horas después otro jurado también se baja del barco, la gente no tarda en preguntarse si la nave tiene una fuga más grande de lo que parece. Mientras tanto, en Bangkok, las candidatas seguían sus rutinas, ensayos y entrevistas, intentando mantener la calma. Pero la calma se quiebra cuando lo que está en juego es la legitimidad del concurso más visto del mundo. Cuando se sospecha que entre coronas, luces y discursos de empoderamiento hay secretos, decisiones ocultas y un comité del que nadie sabía nada.
Un comité más allá de la corona, según la declaración oficial que la organización publicó después. Y aquí viene el giro irónico que ni un guionista experto hubiera imaginado. La propia organización reconoció que ese comité existe, que es independiente de Miss Universo, que está separado del jurado oficial. Pero también admitió que ese mismo comité fue el encargado de elegir a las 30 semifinalistas. La pregunta cae por su propio peso. Si son independientes y ajenos al jurado oficial, ¿cómo pueden tomar decisiones tan cruciales? ¿Cómo puede un grupo no anunciado, que supuestamente opera sin relación directa, definir quién avanza y quién queda afuera en la competencia que se promociona como la más transparente del planeta? Y más aún, ¿por qué hacerlo en secreto? En ese punto la indignación de Omar se dispara, y lo que dice después es todavía más fuerte. Afirma que firmó un contrato del que jamás se le mencionó la existencia de ese comité. Afirma que jamás le explicaron que un grupo operaría a puerta cerrada, evaluando por su cuenta y sin rendir cuentas. Afirma que hubo mentiras, omisiones y un manejo de información que no cuadra con un concurso global que presume ética y claridad. Y cuando un jurado afirma que Miss Universo 2025 tiene un submarino secreto dentro de la estructura, uno entiende que el escándalo ya dejó de ser un rumor. Pero más allá del caos institucional, hay un punto que pesa aún más: ¿qué pasará con las candidatas? Porque es fácil olvidar que detrás de cada país hay una mujer que lleva años preparándose, miles de personas apoyando, y un esfuerzo colectivo que no merece ser manchado por errores administrativos o decisiones turbias. Entre todas ellas, Fátima Voz destaca como una de las favoritas. No es solamente su presencia, su porte o su preparación. Es que a donde va, genera respeto, cariño y una impresión de integridad que incluso sus compañeras reconocen. Miss España, por ejemplo, dijo que no podía haber tenido mejor compañera de habitación. Miss Tailandia declaró abiertamente que, si ella no ganaba, le gustaría que ganara México. El cariño hacia Fátima es auténtico, natural, casi inevitable. Sin embargo, cuando hay escándalo, la duda cae sobre todas por igual. Si el proceso para elegir a las semifinalistas estuvo contaminado, si algunos vínculos pudieron favorecer a determinadas candidatas, si ciertos nombres tuvieron ventajas ocultas, entonces la pregunta es inevitable: ¿perderá México una corona que debía competir limpiamente? ¿Podría afectarle un movimiento que no depende de ella, que no causó ella, pero que podría arrastrarla si la organización no aclara todo antes de la final? Aquí es donde el video necesita un respiro, un pequeño paréntesis emocional y una frase directa: suscríbete al canal si ya estás pensando que esto parece una película de suspenso disfrazada de concurso internacional, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte. Volvemos al punto crítico de la historia. Omar no solo renunció, también exigió públicamente que se cancelara la decisión del comité secreto, que se revelaran sus nombres y que se limpiara el proceso. Lo pidió con firmeza, con seguridad y con la certeza de alguien que no está dispuesto a ser cómplice. Cuando usa frases como "esto no es democrático" o "estamos en 2025 y no pueden actuar en secreto", no lo hace para sonar dramático. Lo hace porque, en su experiencia, la opacidad es incompatible con un certamen de esta magnitud. Y aunque parezca exagerado, lo que está en juego es más grande de lo que parece. Si Miss Universo pierde credibilidad, pierde el respeto del público. Si pierde el respeto del público, pierde su esencia. Y si pierde su esencia, pierde todo. Porque la magia del certamen no está en las coronas, ni en los trajes típicos, ni en los discursos. Está en la confianza colectiva de que todas compiten bajo las mismas reglas. La audiencia mexicana, por supuesto, está en tensión. México se emocionó con Fátima desde el día 1. La vio brillar en entrevistas, pasarelas, dinámicas y convivencias. La escuchó hablar con claridad, firmeza y gracia. Vio cómo las demás candidatas la admiraban y cómo el público internacional la señalaba como posible ganadora. Pero ahora, con este huracán en marcha, el miedo es que la tormenta golpee incluso a quienes no la provocaron. Porque cuando hay caos, la justicia puede volverse caprichosa. Y aquí es momento de soltar otra verdad, de esas que duelen un poco pero que conviene decir en voz alta. Si la organización no aclara todo antes de la final, si las decisiones no se transparentan, si los jurados oficiales no tienen acceso a la evaluación completa,
el resultado será cuestionado pase lo que pase. Y México podría perder no porque Fátima no sea impecable, sino porque la sombra de un amaño puede arrastrar a todas las concursantes como una ola que no distingue entre culpables e inocentes. Lo irónico, y aquí aparece otra pincelada de humor sutil, es que incluso las reinas que no están involucradas en la polémica siguen mostrando más profesionalismo que la propia organización. Miss España agradeciendo a México. Miss Tailandia reconociendo que los mexicanos son los mejores aficionados del mundo. Ese tipo de gestos muestran que las concursantes sí entienden algo que a veces los directivos olvidan: la legitimidad no es negociable. Mientras tanto, en redes sociales, los fans exigen explicaciones. Otros piden transmisiones en vivo de los jurados oficiales durante la evaluación. Algunos incluso sugieren crear un sistema auditable, transparente, verificable por terceros. Porque si algo dejó claro este escándalo, es que la belleza sin justicia no sirve, y la justicia sin transparencia tampoco. Y es aquí donde el narrador se permite un comentario que suena casi profético. Si te interesa que sigamos destapando estas verdades incómodas y explicando lo que otros no se atreven, dale al botón de suscribirte, porque esto no lo verás en ningún telediario. Omar, finalmente, deja un mensaje contundente dirigido directamente a Raúl Rocha, uno de los responsables visibles de la organización. Le dice que basta, que no puede dirigir un certamen global con comités secretos, decisiones ocultas y manipulación de información. Le exige aclarar, revelar, corregir. Le recuerda que Miss Universo no pertenece a un ejecutivo ni a un accionista, sino a todas las jóvenes que participan con ilusión, esfuerzo y esperanza. Y le deja claro que, aunque él ya renunció, todavía tiene una última oportunidad de limpiar todo antes de que la final quede marcada para siempre. La escena final de este episodio, porque sí, esto ya es un episodio completo, tiene una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque ningún concurso merece manchar el trabajo de las candidatas. Determinación porque, pase lo que pase, Fátima Voz ya conquistó algo que no se compra ni se negocia: el corazón de un país entero y el respeto de quienes la conocieron de cerca. Y si algo queda claro después de tantas contradicciones, renuncias, declaraciones cruzadas y exigencias públicas, es que la verdad siempre termina saliendo. La pregunta es si saldrá antes de la coronación o después, cuando todo ya haya quedado grabado para siempre. Lo cierto es que, en medio del caos, una figura se mantiene firme, elegante y luminosa. Una reina que no necesita coronas secretas porque ya tiene el apoyo masivo de quienes creen en ella. Y aunque la polémica siga creciendo, aunque los jurados se bajen del escenario, aunque la organización se tropiece con sus propias decisiones, México sabe algo que ninguna crisis puede borrar: Fátima ya ganó, pase lo que pase. Porque cuando se dice que Fátima ya ganó, no se habla únicamente del cariño del público ni de una frase motivacional de esas que se repiten para animar el ambiente. Se habla de algo más profundo, casi intangible, que aparece cuando una persona demuestra coherencia en cada paso, incluso cuando todo alrededor comienza a resquebrajarse. Y eso, en un certamen donde las luces encandilan y los escenarios magnifican tanto lo bueno como lo malo, vale más que cualquier cinta dorada. En medio del caos, de los rumores y de la tensión, ella se ha mantenido con esa serenidad que solo tienen quienes saben exactamente quiénes son y qué representan. A su alrededor, mientras la polémica avanza como un eco interminable, hay detalles que hablan por sí solos. La forma en la que sus compañeras la miran, no desde la competencia sino desde una especie de complicidad silenciosa, un reconocimiento que nace de ver a alguien que no pierde el control ni siquiera cuando todo el mundo parece perderlo por ella. La calma con la que responde, la postura recta, la mirada limpia, esa combinación de fuerza y amabilidad que rara vez coincide en un solo rostro. Ese tipo de fortaleza es la que hace temblar a las injusticias, precisamente porque no necesita gritar para imponerse. Incluso en los pasillos, allí donde no hay cámaras, donde los maquillajes descansan y los tacones quedan alineados en fila como soldados agotados, se siente la atmósfera que ella genera. No es raro escuchar a candidatas de otros países susurrar que la mexicana tiene una energía diferente, una mezcla entre preparación impecable y una auténtica cercanía que no se finge. Y cuando una competidora logra ese equilibrio, se vuelve peligrosa para quienes pretenden manipular el proceso.
Porque no basta con intentar mover piezas tras bambalinas si enfrente tienes a alguien que avanza con tanta naturalidad que parece contradecir cualquier artimaña. En las reuniones informales, donde las chicas se permiten respirar sin la presión de los reflectores, varias comentan que la presencia de Fátima les transmite tranquilidad, como si supiera amortiguar el caos sin necesidad de intervenir directamente. Y eso, aunque parezca un detalle pequeño, pesa en un ambiente donde cada gesto se amplifica. Incluso su manera de escuchar, atenta, sin prisa, provoca que otras candidatas sientan que pueden confiarle cosas que no le dirían a nadie más. En una competencia donde todas luchan por destacar, crear ese tipo de vínculo es una señal de liderazgo natural. Al mismo tiempo, en redes sociales, la imagen de Fátima se refleja de una forma que parece no pertenecer a esta tormenta. Mientras los escándalos del jurado generan incertidumbre, ella aparece en videos y fotografías con la misma expresión de siempre, fuerte, luminosa, auténtica. No es una máscara de concurso ni una postura aprendida. Es la seguridad de alguien que no necesita esconderse detrás de discursos, porque sus acciones hablan solas. Y eso explica por qué tanta gente se ha aferrado a ella como símbolo de esperanza en medio del desorden. Hay detalles aún más curiosos, casi cinematográficos. Por ejemplo, cuando Miss España contó que compartir habitación con Fátima había sido una de las experiencias más agradables del certamen, no lo dijo como quien repite una frase de compromiso, sino con la emoción de quien de verdad se sintió afortunada. O cuando Miss Tailandia, en uno de los momentos más espontáneos de la semana, mencionó que si ella no ganaba, quería ver a México coronarse. Ese tipo de declaraciones no salen solas. No se fabrican. No se ensayan. Salen cuando alguien inspira confianza incluso a quienes también sueñan con ganar. Y mientras todo eso sucede a su alrededor, la polémica del jurado renunciando se vuelve más absurda, más torpe y más reveladora. Porque cuanto más desorden aparece en la organización, más sólida se ve ella. Es una ironía perfecta. El caos expone fallas, pero también ilumina lo que sí está bien. Y lo que está bien, en este caso, es la conducta impecable de la representante mexicana. No importa cuántas renuncias haya, cuántos rumores aparezcan o cuántos comités secretos se descubran. Frente a la inestabilidad, la figura de Fátima se vuelve un punto fijo, un ancla. Y eso es peligroso para quienes quieren mover los hilos en la sombra, porque el público no es tonto. El público sabe identificar la diferencia entre la polémica provocada por adultos jugando mal sus piezas y el brillo legítimo de una candidata que hace todo correctamente. Y cuando el público lo sabe, no se deja engañar fácilmente. Incluso si la organización cometiera errores, incluso si la final quedara manchada, la gente tiene memoria. Y la memoria colectiva suele ser más poderosa que cualquier comité improvisado. Así, sin moverse del instante, sin avanzar un segundo más en la cronología, basta con observar cómo la tensión externa contrasta con la firmeza interna de la candidata mexicana. La polémica ruge afuera, pero ella permanece como si hubiera aprendido a transformar el ruido en impulso, la incertidumbre en enfoque y la injusticia en fuerza moral. Y mientras la tormenta sacude al certamen, ella sigue siendo exactamente lo que siempre ha sido. Una mujer que representa a su país con una dignidad que ni los escándalos pueden opacar. Una mujer que representa a su país con una dignidad que ni los escándalos pueden opacar, y eso se siente incluso en los espacios más silenciosos, esos en los que el brillo del escenario no alcanza, donde la luz se vuelve real y nadie tiene un guión preparado. Porque es ahí, en los pequeños gestos que pasan desapercibidos para los reflectores, donde se revela quién es cada participante más allá de la pasarela y las cámaras. Y en esos instantes, Fátima deja claro que su fortaleza no depende de un vestido, ni de una puntuación, ni del veredicto incierto de un jurado que ahora está en entredicho. Su fortaleza viene de algo más personal, más profundo, como si hubiese entendido desde el principio que la esencia del certamen no está en el glamour sino en cómo se comporta cada una cuando nadie la está observando. Mientras algunas competidoras comentan en voz baja lo extraño del ambiente, esa mezcla de nervios, sospecha y resignación que se siente en los pasillos largos del recinto, ella camina con un ritmo que parece ajeno al caos. No porque no sepa lo que está pasando, sino porque elige no alimentar el desorden. Tiene la habilidad de mantener la compostura sin caer en la frialdad, de sonreír sin fingir, de mostrarse accesible sin perder su centro. Y eso,
curiosamente, es lo que más desconcierta a quienes buscan manipular el proceso, la imposibilidad de quebrar a alguien que no depende del sistema para mantener su brillo. Incluso el personal técnico, esos trabajadores que pasan desapercibidos para el público pero que lo ven absolutamente todo, comentan entre ellos la diferencia que notan cuando ella entra a una sala. Algunos dicen que su presencia tranquiliza, otros, que hace que el ambiente se ordene solo. Hay quien comenta que parece una brújula humana, alguien que sin decir palabra logra que los demás recuperen el rumbo, como si recordara a todos que, detrás del caos, todavía existe la posibilidad de que las cosas se hagan bien. Y cuando un concursante logra eso, se convierte en referencia. No solo para sus compañeras, sino para todo el equipo que trabaja detrás del telón. Las miradas lo confirman. No son miradas de envidia ni de rivalidad tóxica. Son miradas de reconocimiento, como si cada una supiera que, gane o no, ella está mostrando exactamente lo que significa competir con integridad. Hay algo magnético en la forma en que sostiene el contacto visual cuando alguien le habla, en la manera en que se interesa genuinamente por conocer a las demás, por escucharlas, por compartir pequeños momentos de humanidad en un ambiente que, a veces, puede volverse absorbente y artificial. Esa capacidad de crear cercanía sin perder profesionalismo es rara, invaluable y profundamente visible. Hasta los estilistas lo notan. Y los estilistas, que han visto a cientos de reinas pasar por sus manos, entienden más de temperamento que muchos psicólogos. Ellos son los primeros en detectar quién está fingiendo seguridad y quién la tiene de verdad. Con Fátima, sus comentarios siempre son los mismos, que es puntual, que es respetuosa, que agradece cada detalle, que no exige privilegios ni reclamaciones innecesarias, que colabora sin complicaciones y que sabe reír incluso cuando el día ha sido agotador. Y eso, en un certamen donde el estrés se acumula como maquillaje en un camerino, hace toda la diferencia. A veces, cuando el ambiente se tensa por los rumores del jurado renunciando, se la puede ver tranquilizando a compañeras que temen que la polémica ensucie sus esfuerzos. No lo hace con discursos grandilocuentes ni frases motivacionales vacías. Lo hace con preguntas simples, con comentarios suaves que devuelven perspectiva, con una calma que se expande a su alrededor como si fuera un refugio temporal para quien lo necesite. Y eso, de nuevo, habla de liderazgo, del tipo de liderazgo que no se proclama sino que se ejerce. También ocurre algo curioso, las cámaras captan ese tipo de cosas sin que nadie se lo proponga. No importa si la intención de la organización ha sido opaca o si hay comités secretos tomando decisiones en la sombra. La audiencia sabe leer cuerpos, gestos, coherencias. Y cuando ven a una candidata cuya congruencia permanece intacta incluso cuando todo a su alrededor falla, inevitablemente la colocan en un pedestal moral del que no se baja fácilmente. Es la clase de reconocimiento que no requiere coronación, es la aprobación silenciosa de millones que observan con atención y deciden por sí mismos quién tiene lo que una reina necesita. En la misma zona de ensayos, cuando los instructores marcan pasos, tiempos y posiciones, hay momentos en los que no parece haber ruido externo. El escándalo, las renuncias, los comunicados contradictorios, todo queda suspendido por un instante mientras las chicas practican en fila. Pero incluso ahí, entre la disciplina y el ritmo de la coreografía, se nota la diferencia en la postura de Fátima. Su precisión es técnica, sí, pero lo que destaca no es la ejecución, sino la intención. Hay una firmeza interna en su manera de caminar que no depende de la mirada del jurado, sino del conocimiento absoluto de lo que está haciendo. Y esto puede sonar a detalle insignificante, pero no lo es. En un concurso donde la línea entre la seguridad auténtica y la actuación se difumina, ella se mantiene siempre del mismo lado, el de la verdad. Esa verdad que no hace ruido, pero pesa. Esa verdad que no busca protagonismo, pero ocupa espacio. Esa verdad que molesta a quienes prefieren manejar candidatos manejables, moldeables, fáciles de desplazar. Lo más notable es que, sin moverse de la hora, sin que avance un segundo más en el tiempo, la escena parece congelada en un contraste casi cinematográfico. En un lado, la estructura institucional intentando sostener la fachada mientras los cimientos se agrietan. En el otro, una candidata que no necesita esa fachada porque su integridad es su propio escenario. Y en medio de todo, la percepción colectiva de que, aunque la polémica siga creciendo como una sombra,
Ella se mantiene tan luminosa que obliga al público a mirar hacia ella incluso cuando deberían estar mirando a otra parte. Así se entiende, entonces, por qué se repite una frase que no pretende consolar sino describir: Fátima ya ganó. Pase lo que pase. Porque su victoria no depende de una corona entregada en un minuto final, sino de algo mucho más difícil de construir: el respeto ganado a través de una conducta impecable en el momento en que más fácil sería perderla.